Gloria a Dios. Bien, hermanos, amén, los que nos están viendo de las redes. Y también saludar a todas las mamás en este día, las ovejitas que están viéndonos en esta tarde. Saludamos por los hermanos de Puente Piedra, las hermanas de Puente Piedra, para las hermanas de Anita, de diferentes partes que nos están viendo las mamás. Hoy día va a ser un día muy especial, habla de la familia, amén, y que Dios les colme de muchas bendiciones y que sobre todo sea el Señor que guarde sus vidas. Así que en esta tarde vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Segunda de Reyes, el verso 1 en adelante. Vamos a hablar de Natán, de Naamán, la lepra de Naamán. Y la enseñanza de esta noche es la esperanza en Dios. Siempre nuestras esperanzas deben estar en Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor, el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová a Siria. Era este hombre valeroso, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de él a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor: si rogase a mi señor, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces a su señor le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de tierra. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él llevando de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mulas de plata. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía así: llegue a ti esta carta, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de sus vestidos. Y dijo: ¿soy yo Dios que mate de vida para que éste envíe a mí a que sane hombre de su lepra? Considerad ahora y ved ocasión contra mí. Cuando el varón de Dios oyó que el rey había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? A mí, y sabrá que hay profecía. Vamos a orar al Señor. Padre, en esta tarde, Señor, te pedimos que puedas hablarnos por tu preciosa palabra, Señor. Y enseñarnos y para ministrarnos, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Padre. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, en esta tarde yo quiero hablar de la esperanza en Dios. Y cuando nosotros leemos en este pasaje de Segunda de Reyes, vamos a ver dos cosas importantes en dos tipos de personas. Una de las personas es el líder cristiano con cualidades importantes y la otra persona es el hombre natural con poder y riquezas. Tanto para las dos personas vamos a encontrar una enseñanza preciosa. Cuando nosotros leemos que Naamán era un general del ejército de Siria, que este hombre había sido usado para conquistar muchas guerras a favor de Siria. Este hombre era un general. Este hombre tenía un cargo
muy importante, hermanos, en el reino de Siria. Y lo tenía en alta estima. Para el rey, este hombre era, dice, muy valeroso en extremo. Quiere decir, esas palabras que las hemos encontrado en muy pocas personas. Las encontramos en Josué, las encontramos en David, las encontramos en Daniel. Dios mismo distingue a estas personas por su valor. Eran muy apreciados delante de Dios. Pero este hombre Naamán, a pesar que era muy importante, un hombre valioso ante el rey, ¿no? La palabra valeroso en extremo significa es valiente, que tiene mucho poder y eficacia y que goza de mucha estima. En otras palabras, audaz, poderoso y valioso. Esa era la característica de este hombre llamado Naamán. Pero sin embargo, Naamán tiene un defecto. Viene a ser es una enfermedad que en aquellos tiempos era algo incurable para muchas personas. Y esta enfermedad está poseyendo a este hombre general con cualidades importantes. Imagínense, este hombre se va a la guerra, comanda un ejército, lleva un ejército de guerra, armado, con un uniforme distinguido ante las personas. Pero luego de conquistar, tiene que regresar a la ciudad, toda su armadura, y tener que refugiarse en un lugar, porque este hombre no podía salir a las calles. Era un hombre que, hermanos, la enfermedad contagiosa. Es probable que cuando él salía a la guerra, tenían que darle una ropa especial, una armadura especial, y cuando llegaba hacia la ciudad, se despojaba ¿de qué? De toda su armadura, y tenía que estar encerrado. Pero leemos en el verso 2 y 3, en cierta ocasión, cuando ellos hermanos, los sirios eran vecinos de Israel. Y en el reinado de David, los sirios estaban dominados por Israel. E incluso dice que los sirios pagaban impuestos al reino de ¿quién? De David. Ya cuando David, hermanos, cambian las cosas, ahora los sirios han crecido potencialmente, el ejército se ha hecho fuerte, y son los que constantemente están declarándole la guerra a Israel. Y en una de esas guerras, en una de esas incursiones que ellos hacen a Israel, ellos van a llevar cautiva a una muchacha. Que esta muchacha, hermanos, se porque tenía conocimiento de las cosas y de las maravillas que Dios hacía. Pero está siendo cautiva. Pero yo creo algo en la palabra del Señor. Ella dice que nunca existe casualidad, sino que hay un propósito divino en todas las cosas. Y según la palabra dice que todas las cosas suceden porque Dios quiere y nos lo permite. Es probable que esta muchacha que ha llegado cautiva, ha sido cautiva por Siria, e incluso en la casa de Naamán, está sirviendo a la esposa de Naamán, conoce a quién, a un Dios vivo, a un Dios poderoso que puede sanar. Imagínense, hermanos, esto no creo que sea casualidad, sino que es un propósito de Dios que permitió que esta muchacha salga de su ciudad cautiva y llegue a la casa de ¿qué?
de este hombre Naamán es como José. José, Dios mismo permite todo lo que pasa para que luego, incluso para que llegue a la casa de ¿quién? De Potifar, y luego para que llegue a la cárcel con un fin, con un propósito. Esta muchacha cautiva, creemos que Dios lo permite que salga, que sea cautiva esta muchacha y llegue a la casa de Naamán, porque cuando ve la situación de Naamán, la desesperación de Naamán, esta muchacha lo que va a hacer es decirle, mira, le dice, si mi Señor clamara al varón de Dios, en otras palabras está diciéndole, yo conozco un Dios poderoso, yo conozco un Dios que liberta, yo conozco un Dios que hace milagros, yo conozco un Dios que da vida, le está diciendo en otras palabras. Y yo conozco una persona que puede orar a Dios y puede suceder un milagro en tu vida, le dijo a Naamán. Naamán, muy emocionado, hermanos, va hacia el rey y le dice, en Samaria, dice que hay un varón de Dios y hay un Dios que hace milagros y que si él puede orar a ese Dios, yo puedo ser sano. El rey de los sirios, él no entiende lo que está pasando. Él piensa que es trabajo de reino a reino. Así que envía una carta al rey Jorán, que era el rey de Samaria en aquellos tiempos. Entonces, para que él pueda hacer un milagro, pero esto no es del rey. Esto es de un varón de Dios, de un profeta que está en comunión con Dios. Entonces, este hombre rasga sus vestidos, dice, va a venir a provocarme, porque ¿cómo me va a pedir a mí que yo sane si yo no sano? Hermano, rasgó sus vestidos, lloró, quebrantó. Eliseo se entera de lo que está sucediendo y le manda a llamar al rey y dice, mándamelo ese muchacho a mí, mándamelo, que yo voy a orar a Dios. Y él va a saber que en Israel hay un varón, hay un profeta de Dios. Él va a conocer que en Israel no es cualquier persona. Él va a conocer que Israel es un pueblo de Dios y que Dios está con él. Él va a conocer eso. Entonces lo llamaron a Naamán, hermanos, y Naamán se va a presentar, gloria a Dios, con su ejército. Eso vemos en el verso 9 hasta el verso 2. Imagínense, todo un escuadrón de soldados bien armados a caballo, y delante de él está el famoso general Naamán. Soberbio este hombre, porque es valeroso, es una persona con cualidades, hermano, y que está en alta estima del rey. Ahora imagínense este hombre soberbio, altivo, esperando que el profeta Eliseo corra hacia él por lo que está viendo, que corra hacia él por lo que está viendo y pueda orar por él. Hermanos, pero no va a suceder así. Al enterarse eso, él dice, ni importancia le da, hermanos, porque sabe que el que hace el milagro no es él, es Dios. Así que va a enviar a su criado Giesi y le va a enviar con un mensaje. Le va a decir, tú recíbele y dile que se bañe a este hombre, ¿dónde? En el Jordán 7 veces. Hermano, para este hombre altivo, soberbio, este hombre llamado Naamán, bañar en el Jordán, para este hombre un insulto, porque él en su nación había ríos muy importantes, ríos, hermanos, ríos que no se parecían en nada al Jordán, y mandarlo al Jordán era como decirle, pues remójate ya, ¿no? Una sequía. Por eso que él dice en el verso 12, Abana y Farfar. Eran ríos con excelencia, hermanos. Eran ríos con prestigio, sobresalientes, a comparación de ¿qué?
del Jordán. Es como decirle, báñate en el Rima. Y a la altura de Caquetá, todavía para allá, ¿no? Entonces, imagínense, hermanos, ordenar eso y decir eso era lo peor. Pero ¿qué es lo que hace? Hermanos, ¿qué hombre se llena de eso? Yo no voy a hacer eso. Si yo me puedo bañar en Habana, en Farfán, yo me puedo sanar también ahí. Me voy a sanar ahí. Entonces, cuando molesto, porque no le salió al encuentro, hermanos, Eliseo coge sus caballos y su gente y va a retornar. Y la criada le dice, Señor, le dice, si el rey te dijera, si el profeta te dijera, si tú escucharías de la boca del profeta que te dice, báñate, si el profeta mismo te dijera eso, ¿lo harías? Entonces dice, claro, si el profeta me dice, yo lo hago. Entonces dice, pero esto es igual. Es el mismo profeta que te está diciendo, anda, báñate, báñate, sumérgete 7 veces y vas a ser sano. Este hombre dudoso, incrédulo, hermanos, quizás hasta ese momento se baja del caballo, se sumerge 7 veces y la lepra instantáneamente va a ser sanado. Y en el verso 15 dice este hombre, ahora sí sé que en Israel hay un Dios. Imagínense. Ahora sí sé que en Israel, ¿qué cosa hay? Hay un Dios. No solamente que es sanado, sino que va a conocer, dice, la gloria de Dios y el poder de Dios. Bien, hermanos. Vamos a empezar por el número 1. Esta enseñanza tiene importancia, hermano, en la vida. Así como Naamán es muy valiosísimo en la obra del Señor. Los pastores tenemos líderes importantes, valiosos. Hermanos, hombres valientes, hombres sobresalientes, hombres audaces, hombres, hermanos, están metidos en todo. Pero el problema de estos líderes es igual que Naamán. Tienen una lepra. Y la lepra representa al carácter de la persona. Al carácter de la persona. Hermanos, que a veces el carácter de la persona hace que esta misma persona, por su carácter, quede aislado del grupo, separado del grupo. Es importante siendo una persona con cualidades, hermano. Pero puede cambiar a esta persona, a este líder. Imagínense este líder, si siendo una persona, hermanos, con cualidades importantes, es muy valioso en la obra, es muy valioso en la guerra. ¿Cuánto más haría este hombre si no tuviese esa lepra? Imagínense la influencia que hubiese tenido dice Naamán si no tuviese lepra, hermanos. Esa nación de Siria hubiese sido una potencia. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Que la lepra hacía que este hombre se aislaba del pueblo. Que solamente se le usaba era para la guerra. Entonces Dios no solamente quiere usarte en las batallas. Dios quiere usar tu vida en todo lugar, en todo momento, a cada instante. Dios quiere que la persona o el líder sea un canal de bendición para muchos en su vida. Pero para esto, lo primero que tiene que quitar el líder es quiere decir, tiene que haber un cambio en su carácter. Tiene que haber un cambio en su forma de ser, hermano. Tiene que haber un cambio. Tiene que tratar de que, aleluya, el pueblo donde esté este líder pueda trabajar en unidad, pueda trabajar juntos. Ya usted sabe lo que es el carácter de la persona, del líder. ¿Ven? Y uno de los caracteres que tenía este líder era la soberbia, era la altivez, hermano.
¿Sabe por qué? Porque era general. Y era una pieza clave en el ejército de ¿qué? De Siria. Era una pieza clave en medio de ese pueblo. Hermano, y no solamente eso, sino que este hombre, dice, era que dice, valioso. Cuando habla valeroso en extremo, era un hombre valioso. Hermanos míos, era un hombre que estaba en alta estima. Y ese trato que él recibía por el hermano, imagínense, el que leprosos en el pueblo, los leprosos eran aislados de la nación de los pueblos. Imagínense este hombre leproso en la ciudad, con privilegios, hermano, como general, con privilegios de rey. Imagínense este hombre, hermano, que debería estar fuera de la ciudad, pero el rey lo está permitiendo. Entonces, esto hacía que este hombre se llene de soberbia, de orgullo. Y eso es lo que pasa a veces en el corazón del líder. Puede llegar a hacer cosas más grandes, puede llegar a hacer cosas mayores. Pero ¿qué es lo que hace que, hermanos, que esté ahí todavía? Es el carácter, es la lepra espiritual que lo tiene aislado a las personas. ¿Y sabe por qué? Como es valioso, como es importante y como ve la gloria y como Dios lo usa en campos de batalla, piensa que Él es el único que puede realizar ese trabajo. Piensa que Él es el único que puede realizar esas conquistas. Piensa que si Él no está, aleluya, al frente de la batalla, que si Él no va al culto, el culto no va a ser bonito como debe ser. Piensa que si no está en el ayuno, no habrá la enseñanza. Piensa que Él es el único. Hermano, el único entonces es la soberbia. ¿Pero por qué? El privilegio que tenía. Dice la Biblia, hermano, los dones no proceden de nosotros. Los dones proceden es de Dios. Amén. Y los dones son regalos de Dios. E incluso el llamado al ministerio no es hermano, porque el pastor quiere, sino porque Dios te llamó. Aleluya. Y Dios te dio ese llamado. O sea, tú no eres pastor porque tú quieres ser pastor. Tú no eres evangelista porque quieres ser evangelista, sino porque Dios te llamó. Y usted sabe que antes de llamar, Dios examina, prueba el corazón y Dios ve tu capacidad, hermano, lo que tú puedes ser, y te tiene el Señor en autoestima. Pero el problema es que tu lepra, tu orgullo, tu soberbia, el creerse que sabe más que todos, el creerse que es el único que sabe cantar, el único que sabe tocar, el único que sabe predicar, el creerse eso hace que vivas apartado de los demás. Amén. Porque hay gente así. Hay líderes así. En las iglesias, yo sé que muchos pastores que son líderes tienen cualidades muy buenas, pero que se creen que son las únicas personas en medio de ¿qué? De la congregación. Que si ellos no salen con el grupo evangelístico, aleluya, no están. Es más, hay cantantes, ministerios de alabanza que piensan que son los únicos dentro de la congregación. Que si ellos no van a cantar, el culto no va a estar bueno. Y que si ellos no van a subir al altar a adorar, no hay adoradores. Estás equivocado. Amén. Estás equivocado. Porque todo lo que tú tienes no procede de ti, procede de Dios. A ver más cosas extraordinarias. Hermano, tú puedes llegar a hacer cosas más bellas, pero tienes que quitar esa lepra. Porque mientras la lepra esté en ti, aleluya, va a haber gente que te va a mirar. Y si te va a seguir, es por compromiso nada más, hermano. Porque cuando tengan que salir a predicar y luego pasan la batalla, tú volverás al lugar donde estás y ellos volverán a su lugar. Pero qué diferente es cuando no hay lepra. El pueblo está unido. Hermano, los hermanos están unidos. La iglesia está unida. Hermano, el trabajo es diferente. Por eso muy importante es quitar esa lepra. La soberbia.
Y miren lo que dice Naamán. Farfar. Amén. ¿Qué más dice? Habana. Habana y Farfar son más limpios. Yo me voy allá. ¿Qué es lo que quiere decir? Que este hombre quiere hacer las cosas a su manera. Dios le dice, cuando el varón le dice, métete al Jordán, hermano, métete a, ¿sabes, hermano? Métete, sumérgete en el agua, en el río Jordán. Este hombre dice, no, yo tengo ríos importantes. Habana, ¿qué más? Son mejores ríos. Yo me voy a meter allá. Hermano, escúcheme. Cuando Dios te dice, sumérgete. Cuando Dios dice, yo quiero cambiar tu lepra. Hermano, humíllate delante de Dios. Pero no es como tú quieres. Que sea como Dios quiere. Aleluya. Lo que tú quieres hacer. Si Dios te manda hacer algo, hágalo, hermano. Si Dios te manda a ayunar, ayuna. Si Dios te manda a orar, ora. Pero hágalo. Humíllate delante de Dios. Entonces esa lepra es lo que se va a quitar de ti. Este hombre era soberbio en extremo. Y lo segundo es que él quería actuar como él quiere. Hermano, nunca vas a actuar, nunca vas a ver la gloria de Dios si tú actúas como tú quieres, jamás lo verás. Tienes que, escuche bien, sumergirte, ¿dónde? En el Jordán. Tienes que obedecer la voz de Dios. Si Dios te habla, obedece la voz de Dios. Si Dios te dice algo, obedece la voz de Dios. Créelo, hermano, haz como Dios te dice. ¿Por qué Dios lo mandó a sumergirse en el Jordán? En el Jordán se bautizó Jesús. En el Jordán, aleluya, Juan Bautista bautizó a Jesús, hermano. El Jordán pasaron, dice Israel, Josué, hermano mío, cuando llegó a Canaán. Ahora Naamán y Jordán, hermano, Jordán, en otras palabras, era el río símbolo de qué, de, hermano mío, de un nuevo nacimiento para el hombre. Porque fue en el Jordán donde Dios se bautizó, aleluya, y hubo un símbolo ahí de un nacimiento, una nueva vida. Es más, ¿por qué en el agua, hermano? Porque el agua es símbolo de vida. Es el agua. Así que sumérgete en lo que Dios te pone. En otras palabras, sumérgete en Dios. Sumérgete en Dios, hermano mío. Sumergirse en Dios es obedecer a Dios, orar a Dios, clamarle a Dios, humillarse a Dios. Entonces habrá un cambio, habrá un nacimiento en ti. El Jordán. Eso es lo que Dios quería hacer a Naamán, cambiar su vida. Y es lo que Dios quiere hacer con el líder. Si el líder entiende, hermanos míos, esto, entonces vas a hacerlo, vas a sumergirte, aleluya, y vas a cambiar tu carácter. A un líder, hermanos, humilde en la presencia de Dios, sumergido en la presencia de hermanos, habrá algo extraordinario ahí. Miren lo que dice San Juan 7, verso 37 al 39. Vamos a ver el pasaje. El libro de San Juan, capítulo 7, dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Qué dice? Y por su interior correrán ríos de ¿qué? En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, en el verso 14, cuando Dios está hablando a la mujer samaritana, le dice de la misma manera: mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua representa vida. Y esa vida lo encontramos es en Cristo Jesús. La vida lo encontramos es en el Señor. La vida encontramos en Dios. Hermano, mientras esté en la soberbia en nosotros, habrá muerte, porque Dios ese es el pecado que peor Dios detesta. La soberbia. Necesitas sumergirte en la presencia de Dios. ¿Cuánta gente hay con cualidades en el templo? ¿Cuánta gente con virtudes extraordinarias, hermano mío, en la casa de Dios? Pero su lepra es lo que te mantiene alejado.
¿Cuánta gente tiene talentos extraordinarios, pero la lepra los tiene alejados? Amado hermano, sumérgete en el río, pero no como tú quieres. Si te dicen ora, ora como debe ser. Si te dice ayuda, ayuda como debe ser. No seas como este hombre, hermano, que quiso hacer lo que le venía en mente. Quiso imponer su soberbia, su orgullo, pero le fue mal. Sumérgete en la presencia de Dios. Entonces, esto habla Dios al líder. Pero también Dios habla este pasaje a la gente, hermanos míos, o a las personas, al hombre natural, al hombre que posee riquezas. Este es un pasaje, hermanos míos, donde le hace entender al hombre, aleluya, que el hombre sin Dios no es nada. Usted puede tener riqueza. El hombre del mundo, el hombre natural que no conoce a Dios, hermano, puede tener riqueza. Recuerden que hay tres tipos de hombres: natural, espiritual y carnal. El hombre natural es el que no tiene a Cristo. El hombre carnal es el hombre que está con Dios y está todavía en las cosas del mundo. Pero el hombre espiritual es aquel hombre que está de todo mal. Vamos a hablar también en esta hora del hombre natural, que también enseña este pasaje para ellos. El hombre natural es aquella persona, hermano, que ahora vemos aquí, que representa, que puede tener riqueza. Puedes tener oro, puedes tener plata, puedes tener lo que tú quieras, puedes tener, hermano, los bienes que quieras, pero no eres feliz, aleluya. En los tiempos difíciles vas a necesitar de alguien, aleluya, y es Dios. Hoy podemos ver nosotros, hermanos míos, gente con dinero, gente con bienes, gente, aleluya, que tenían sueños con riquezas, que ni su riqueza en el tiempo de dolor, en el tiempo de enfermedad, ni su riqueza le pudo sanar. ¿Entiendes? Ni su riqueza, hermanos. No son felices. Hay gente que tiene bienes y no son felices. Hay gente que son muy ricos y no son felices porque la riqueza no hace feliz al hombre. En el corazón donde Dios hizo al hombre, puso un corazón, y en ese corazón Dios dejó un espacio, aleluya, que solamente puede ser llenado por Dios, y ni una cosa puede llenar eso. Por eso es que las personas que no tienen, hermanos, se sienten vacíos, porque en el corazón hay un lugar específicamente para que sea ocupado por Dios. Así que imagínese a este hombre con riqueza, imagínese a Naamán con bienes, imagínese a Naamán, un hombre, hermano, agalonado, pero el que no hay paz en su corazón, tiene una enfermedad, una lepra, hay un dolor, hay una cosa difícil que tiene y no sabe cómo afrontar. Imagínense. Amén. Y se fue. Ahora vea, la muchacha que le habla y que le dice, dice, mira, hay un profeta. Eso se llama, hermano, hacer obra de evangelismo. En estos tiempos difíciles es la iglesia que tiene que pararse a evangelizar, a predicar la palabra. Hermano, en estos tiempos difíciles, cuando uno tiene que anunciar, porque la muchacha que le estaba hablando a Naamán estaba anunciando lo que vio sus ojos, estaba anunciando lo que había visto, estaba anunciando lo que el Señor hizo, estaba anunciando el poder de Dios. Y en estos tiempos difíciles, hermano, nosotros no podemos callar, tenemos que hablar, tenemos que anunciar lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que Dios puede hacer, aleluya, en la vida de cada persona. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué salen los pastores por las redes a predicar? Porque simplemente queremos hablar. Porque simplemente queremos predicar. No. Porque queremos anunciar al mundo y a las personas que nos ven que, aleluya, que puede haber una solución, es en Cristo Jesús. Puede haber una esperanza y la esperanza está en Dios. Por eso es que salimos a hablar. Por eso es que usted
Esta muchacha, a pesar que estuvo cautiva, empezó a hablar de Cristo, empezó a hablar de Dios, empezó a decirle, Dios puede cambiar tu tristeza en gozo y tu lamento, aleluya, en baile. Aleluya. Yo puedo hacerlo. Porque conocía a Dios. Por eso la vez pasada les prediqué acerca de Esther. Era para estos tiempos, hermano, que Dios nos llamó. Para estos tiempos donde usted tiene que hablar la palabra de Dios. Aleluya. Podemos estar encerrados, hermano, en nuestras casas. Pero Dios ha permitido que haya medios por el cual nosotros podemos predicar la palabra de Cristo y anunciar al hombre y anunciar a la gente. Aleluya. Que hermanos, que es Cristo Jesús. Que Él puede llenar ese vacío en tu corazón, como lo hizo con Naamán. Miren lo que dice Lucas capítulo 9, verso 39. Ahí está la orden de Dios hacia el pueblo. Gloria a Dios. Y sucede que vamos a ver el verso. Y sucede que un espíritu le tomó y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace. ¿Qué dice ahí? Amén. Luego, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le echa a echar espuma. Dice, estropeándole a duras penas, se aparta de él y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo te he de estar con vosotros? Y os he de soportar. Traed acá al muchacho. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y se sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Haced que os, luego 43, y todos se admiraban de la grandeza de Dios y la maravilla, maravillándose de todas las cosas que hacía. Dijo, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Será que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban heladas para que no les entendiesen y tenían preguntarles sobre estas palabras. Miren, podemos ver aquí nosotros a un muchacho endemoniado, a un muchacho que tenía un espíritu demoníaco. Amén. Que dice que cada vez a este muchacho, este demonio, le tomaba, le sacudía. Y Jesús, ¿qué hizo? Oró por él y sanó a este muchacho. Fue liberado. Todas estas maravillas que estaban viendo los discípulos y que estaba viendo la gente, ellos no callaban, hermanos. Más por lo contrario, hablaban de las señales que Jesús había hecho. Por eso dice en el libro de verso 8, dice, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y lo último de ¿qué? De la tierra. Hermano, ¿qué está diciendo? Cuando tú veas el poder de Dios, cuando tú veas la gloria de Dios, vas a hablar de las cosas que yo he hecho, vas a hablar de mi nombre, vas a hablar de mí, para que la persona pueda entender, aleluya, y pueda cambiar su vida. Vas a decirles que en Cristo hay vida, vas a decirles que en Jesús hay esperanza. Hermano, de eso se trataba. Por eso, cuando nosotros vamos al libro de Romanos, vaya al libro de Romanos, capítulo 10. Gloria. Romanos 10, 14. Dice esta palabra.
¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predica? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora imagínense, ¿cómo hubiese llegado este hombre Naamán a ser cambiado, a ser sanado, si no hubiese habido una muchacha que le hablara de Dios? ¿Cómo puede la gente entender, hermano, que hay esperanza en Dios si no hay nadie que se levante, si no hay nadie que predique, si no hay nadie que le diga a la gente, hermano, hay esperanza en Dios? ¿Cómo pueden ellos acercarse a Dios? ¿Cómo pueden invocar el nombre de Dios si no hay quien les predique? En el tiempo difícil, hermano, necesitamos gente que se ponga a la brecha. Necesitamos pastores, aleluya, que se levanten y que hablen de Cristo. Necesitamos a personas, hermano, que se pongan en la brecha y les hablemos de Cristo, les anunciemos que en Dios hay esperanza, que en Dios hay vida y que solo necesitamos, ¿qué cosa? Obedecer la voz de Dios. Ahora bien, imagínense a Naamán nuevamente, hermanos, con su ejército, con todo lo que tiene. Y esa vez es la actitud de la persona, hermanos, natural, cuando tiene bienes, riqueza. Ellos piensan que porque, hermanos míos, tienen su dinero, porque, aleluya, son de una sociedad alta. Hermanos, aleluya, Dios va a tener hacia ellos. Es decir, a ver, hijo, tú eres una persona especial, ¿qué cosa quieres? ¿Cómo quieres que te trate? Estás equivocado, mi amado hermano y mi amigo que me escucha. No es con la apariencia que vamos a cambiar, no es con la apariencia de Dios que vas a cambiar, no es con tu apariencia que vas a traer un cambio, aleluya, para tu vida, no es con la apariencia, hermano mío, no es así, aleluya. Tienes que entender que hay una forma que tienes que agradar a Dios y cambiar, es mediante la humillación. No es porque el gobierno diga, ¿sabes qué? Oren a Dios, oren a su Dios o clamen a Dios. No, no es así, hermano, no es eso. Mientras el hombre no se baje del lugar alto está, hermano mío, ese lugar, aleluya. Amados hermanos, mientras no baje de ese lugar, no va a suceder nada. Mientras la persona siga en su arrogancia, mientras la persona siga, hermano mío, en su orgullo, no va a pasar nada. No porque, hermano, por lo que tienes, no, eso a Dios no le interesa, porque total es dueño de todas las cosas. Si verdaderamente queremos ver la gloria de Dios a nuestro favor, si verdaderamente queremos ver, hermanos, aleluya, que esta lepra sea cambiada de nuestra nación, necesitamos que toda la nación se humille, necesitamos que todas las personas entiendan, aleluya, no es con lo que tú tienes que vas a conquistar a Dios, no, sino es tu humillación lo que va a hacer que se mueva la mano de Dios, mis amados hermanos. No es como tú quieres. Es como que venga todo un comandante, un hermano, aleluya, no sé de qué nación se presenta ante Jesús con todo lo que tiene. Decir, Jesús, ¿sabes qué? Yo soy fulano tal. Hermano, ¿tú qué crees que te va a decir Jesús? Sí, aleluya, que se va a postrar delante de ti. Te equivocaste, hermano. No. Para Dios todos somos iguales. El rico, el pobre, el blanco, el negro. Todos somos iguales. Todos somos iguales. No porque eres la persona que está en excelencia, Dios te va a dar preferencia. No, no es por eso. Mire, Eliseo, ni importancia le dio. Ni importancia le dio. Le dijo, dile a ese soberbio que se humille, que se meta a Jordán 7 veces. Dile eso. Y eso es lo que tiene que entender la gente en estos tiempos. Necesitamos humillarnos delante de Dios. Necesitas sacar el orgullo, aleluya, el ego.
La gente necesita arrancar la soberbia de su vida, que piensa, hermano mío, que el evangelio solamente es para los cristianos. No, necesitamos del evangelio de Dios, necesitamos de Dios, aleluya, para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Necesitas humillarte, necesitas sacar la lepra de tu vida, y el único que lo puede hacer es Cristo Jesús. Sumergirte en Él, sumergirte en su presencia, porque entonces habrá un cambio en nuestra vida, porque entonces podremos ver a Dios a nuestro favor. Pero mientras no hay eso, qué triste será. Yo quiero que vaya al libro de Proverbios, capítulo 8. Gloria al Señor. El libro de Proverbios en el capítulo 8. Verso. Temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la ignorancia del mal camino, y la boca perversa aborrezco. Dice Dios. ¿Qué aborrece Dios? La soberbia. ¿Qué aborrece Dios? La arrogancia. Gente que no puede entender hasta ahora, hermanos míos, que necesitamos de Dios. Gente que no puede entender ahora, aleluya, que ni lo que tiene le puede salvar. Su arrogancia. 10:23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Mire, el orgullo de la persona, la soberbia de la persona es lo que destruye a esa persona, su orgullo, su soberbia. Es lo que nos sostiene en estos tiempos. Amado hermano, amado amigo que me... Doblégate a Dios, humíllese a Dios, saque de su mente la soberbia, saque de su mente su egoísmo, el orgullo. No es como tú quieres, es como Dios quiere. Damos gracias a Dios y vamos a orar por esta palabra. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en esta preciosa palabra. Gracias porque nos hablas. Gracias porque nos enseñas. Y gracias porque nos ministras, Señor. Dios, gracias, mi Rey, porque siempre estamos contigo. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos tu presencia. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Que Dios me los bendiga a todos los que nos han estado escuchando por las redes. En la noche también tenemos mensaje